Hola querida familia, sean bienvenidas y bienvenidos a este octavo episodio del blog. En esta ocasión les voy a hablar de mis lecturas de octubre. Ya se acaba casi el año y este mes tuve la oportunidad de leer 5 libros increíbles, así que acompáñenme a verlos. Bueno, pues ya estamos aquí para ver mi recuento de las 5 lecturas que tuve durante el mes de octubre. A diferencia de otras personas que aprovechan este mes para leer mucho sobre suspenso o terror, yo quise hacer como que de todo un poco. Vamos a comenzar con el primer libro. Siete noches del escritor argentino Jorge Luis Borges. Mire, a mí Borges siempre me ha impuesto muchísimo, sobre todo el libro de la Aleph. No sé, le tengo en cierto punto respeto y hasta miedo. Antes de la Aleph, yo quise como prepararme un poco sobre el estilo de Borges, investigar de él, etcétera. Penguin me envió esta edición de Lumen, de editorial Lumen, que está padrísima porque es un ensayo y ustedes saben que me encantan los ensayos porque es una gran forma de poder conocer la obra de un escritor y llevártela con calma. Siete noches reúne los textos completos de las 7 conferencias que dio Jorge Luis Borges en el Teatro Coliseo de Buenos Aires en 1977. Me encanta el 7777, aparte es mi número favorito. Abarca varios temas. ¿No? Comienza hablando sobre la Divina Comedia, también lo hace sobre las Mil y una Noches, también lo hace con temas como las pesadillas, el budismo, la poesía, que a él le encantaba, la cábala, y cierra con una parte pues muy personal, que es el tema de la ceguera. Seguramente sabían que el escritor tuvo un tema de ceguera total en un ojo y parcial del otro. Entonces, creo que es de los capítulos o de las partes del libro que disfruté más, ¿no? Cómo nos cuenta esta cuestión muy personal de cómo atravesó la ceguera, cómo la vivió y cómo esto le pues obligó y le invitó a desarrollar otros sentidos para poder continuar en este mundo de la literatura. Otro capítulo de los que les he contado que también disfruté muchísimo es el de la poesía, porque pues él se declara un gran fanático de este género literario y déjenme les comparto una parte que subrayé. He sido profesor de literatura inglesa en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y he tratado de prescindir en lo posible de la historia de la literatura. Cuando mis estudiantes me pedían la bibliografía, yo les decía, no importa la bibliografía, al final del todo, Shakespeare no supo nada de la bibliografía shakespeariana. Johnson no pudo prever los libros que se escribirían sobre él. ¿Por qué no estudian directamente los textos? Si estos textos les agradan, bien, y si no les agradan, déjenlos, ya que la idea de la lectura obligatoria es una idea absurda. Tanto valdría hablar de felicidad obligatoria. Creo que la poesía es algo que se siente y si ustedes no sienten la poesía, si no tienen sentimiento de belleza, si un relato no los lleva al deseo de saber qué ocurrió después, el autor no ha escrito para ustedes. Déjenlo de lado que la literatura es bastante rica para ofrecerles un autor digno de su atención o indigno hoy de su atención y que leerán mañana. He enseñado a mis estudiantes a que quieran la literatura, a que vean en la literatura una forma de felicidad. Qué bonito libro, de verdad que es una joya. En este libro, como les comentaba, también Jorge Luis Borges cita muchísimos autores, muchísimas obras como la Ilíada, como la Odisea, su gran admiración por la literatura griega. Entonces, se los recomiendo mucho si quieren comenzar con el autor, Siete noches de Jorge Luis Borges, mi primer libro y le di 4 estrellas. Ahora vamos con el segundo libro que se ha convertido uno de mis favoritos, no solamente del mes, sino también del año y posiblemente de la vida, al menos en este momento en el que me encuentro, y es Las Vigilantes de la mexicana Elvira Liceaga. Les quiero releer la dedicatoria me escribió en este libro y dice, para la bellísima Lore, una lectora sensible y atenta, el sueño de cualquier autor con total agradecimiento y mucho amor de Elvira. Este libro evocó muchísimas emociones en mí. Yo creo que esa es la clave de una buena lectura. Un libro que te abrace, un libro que te toque el alma, el corazón. Esta es una novela
en la que la protagonista se llama Julia, que es una joven que regresa a la Ciudad de México tras vivir un tiempo en Nueva York y viene aquí a tratar de hallarse de nuevo, a conectarse, a reencontrarse y pues le toca como volver a comenzar. Se encuentra sin trabajo, ya terminó la escuela y pues llega a vivir con su mamá que constantemente le está diciendo, ya ponte a trabajar, como típico, ¿no? Ya ponte a hacer algo. Entonces, pues ella se dedicaba a grabar audiolibros, casas editoriales, y en alguna ocasión su mamá la invita a participar o a conocer un albergue para mujeres embarazadas y pues se enamora del lugar, le llama mucho la atención. En este albergue digo que era para madres solteras y pues comienza a ir como parte de un voluntariado todos los días, a ir con estas mujeres que pues muchas de ellas tienen situaciones, sufrieron situaciones de violencia, otras no terminaron la escuela, tienen recursos limitados, no saben qué van a hacer con sus hijos, si los van a dar en adopción. Julia conoce a una chica con la que forja un lazo muy importante que se llama Silvia, y pues va todos los días a enseñarle a escribir cartas. Es un ejercicio en el cual ella pues lo utiliza como para el desfogue, ¿no? De todas las emociones, de todas las frustraciones que trae pues adentro. Y Julia pues empieza a encariñarse mucho con Silvia, con su historia, le cuenta cómo fue que quedó embarazada, que no quiere tener al hijo, a la hija, ¿no? Cuando nazca, que lo va a dar en adopción y pues la acompaña en todo este proceso. Esta es prácticamente la historia, no voy a spoilear. Lo que resalto y rescato muchísimo y el estilo narrativo de Elvira Liceaga, que les decía, es como un bálsamo. La lectura es sumamente sencilla y lo hace de una forma súper afable y lo enriquece mencionando muchísimo a escritoras, menciona desde García Márquez, Guadalupe Nettel, Doris Lessing, también por allá Toni Morrison, en fin, son muchísimas las que me faltan mencionar porque de verdad es como esos libros donde te encuentras otros libros u otras referencias de autoras y autores que me fascina, pero no solamente eso, sino también de música. Elvira Liceaga fue por mucho tiempo locutora de Reactor, una muy buena estación aquí en la Ciudad de México, pero bueno, tiene toda esta sensibilidad de la música muy a flor de piel y entonces todo el libro va acompañado de canciones y eso también me fascina. Las Vigilantes, familia, les recomiendo muchísimo, es de esos libros que no va a cansar de recomendar, que a mí me gustaría que todas y todos lo tuvieran por los temas que abarca, el tema de la maternidad, sin ser romantizado, el tema de elegir querer ser mamá o no y verlo desde una perspectiva muy objetiva, que es lo que yo más celebro. Entonces, pues bueno, a este libro yo le di 5 estrellas y se queda corto. Me fascinó, se lo recomiendo mucho. Este libro no estaba en mis planes, lo encontré en la Filo, ahora ya en Oaxaca. Estábamos platicando y en eso llegó Pergentino José, que es el autor de este libro, y Mike me lo presentó. Y empezamos a platicar sobre su obra, sobre su experiencia. Y me pareció muy interesante. De entrada, Pergentino, pues nació en Oaxaca, estudió educación en la Escuela Normal Bilingüe, fue becario del FONCA y en el 2008 del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Oaxaca en la categoría de cuento. Publicó en el año 2006 el libro bilingüe Y supe qué responder en la colección de libros del Rincón de la SEP y realizó la interpretación, ojo familia, al zapoteco de la leyenda gallega El pájaro arcoíris, publicado por Almadía e ilustrada por Agar García. Además es becario de la Fundación Ford y en ese momento, cuando se publicó este libro, que fue pues hace ya más de 10 años, estaba estudiando un posgrado de literatura en Valdivia, Chile. Entonces, este libro que les quiero contar se llama Hormigas Rojas y pues prácticamente son cuentos. A mí lo que me gustó mucho y a todas las personas que les guste el realismo mágico, si les gusta García Márquez, si les gustó Los recuerdos del porvenir, si les gustó Juan Rulfo, pues qué mejor que leer un poquito más de realismo mágico mexicano y de Oaxaca. Aquí el ambiente se siente un poco sombrío, un poco de misterio. Hay una parte de abandono y nostalgia muy importantes que se sienten en el libro. No es un libro tanto como de realismo mágico en el tema de la festividad, sino en el tema de la nostalgia por la pérdida, por la lucha social, por las desigualdades, por las y los desaparecidos. Yo los invito mucho a que se acerquen a conocerlo. De hecho, Pergentino José acaba de publicar un nuevo libro que se llama Solo somos sombras. Este de Hormigas Rojas se publicó en el 2012, entonces pues regresa este año con este nuevo libro publicado por Almadía, que les recomiendo muchísimo.
Me gustaría también igual compartirles un pedacito de un cuento que se llama El témpano. Así comienza. El olor a silencio se volvía más fuerte, ese silencio que el corazón no desconoce. Esperaba paciente que alguna voz humana fijara los límites de este lugar y las malditas alucinaciones de las personas del pueblo. Ventanales con telarañas conformaban la fachada de la encrucijada. Dos señoras se acercaron directamente a donde estaba sentado. Una de ellas me preguntó: ¿Buscas a alguien? A Elena, respondí. Prometió estar aquí antes de que anocheciera. La mujer soltó una risa chillona. Su acompañante trató de abrazarme como doliéndose de mi pena. Te entiendo, créeme que te entiendo. ¿Conoces a Elena? Me apresuré a preguntar. No, no la conozco, pero me gustaría. Veo mucha esperanza en tus ojos. Espérala, seguramente vendrá. Eh, lo pueden conseguir, familia, buscándolo directamente con la editorial. A mí me costó un poco de trabajo y tuve mucha suerte porque lo encontré en una librería ahí en el centro de Oaxaca. Son prácticamente un poco más de 10 cuentos, son 99 páginas, aparte la edición es hermosa, como todas las de Almadía, y pues bueno, corran a comprar este libro. Yo le puse 4.5 estrellas, de verdad lo van a disfrutar muchísimo. El siguiente libro seguramente ya les había comentado, es Madame Bovary. Esta es una relectura y decidí compartirla con las chicas de mi club. Este libro yo lo leí a principios de año y es la primera lectura, el primer libro que releo en el mismo año, ¿no? Porque realmente me fascinó. Voy a abrir diciendo que es un libro de 5 estrellas. Madame Bovary es una novela del género realismo literario que precede al romanticismo y lo que tratan de plasmar situaciones mucho más, como dicen, realistas. Tratan de dar a conocer lo que aquejaba a la sociedad, ¿no? Desde una perspectiva no tan romántica, sino más real, los problemas de la psique, la depresiones, si había alcoholismo, si había romances prohibidos, depresiones, en fin. En esta novela tenemos a Charles Bovary, que es un médico, digamos, promedio, que pues su mamá prácticamente lo obligó, junto con su papá, pues a estudiar medicina. Como era en esas épocas, de que si el papá estudia derecho o medicina, pues los hijos ya se fregaron y estudian lo mismo. Entonces, pues Charles Bovary desde un principio no quería estudiar eso, pero la mamá vio cómo le arreglaba la vida para que terminara la carrera y ya, se convirtió en médico, pero siempre vivió a la sombra de su papá, que era súper exitoso. De hecho, se casa a muy temprana edad con una viuda que ya era bastante grande, mucho mayor que él, y que también su mamá le arregló el matrimonio. Digo que la mamá estaba como muy encima de él y es importante darnos cuenta de este tipo de personajes porque pues no distan mucho de la realidad, ¿no? Tenía una mamá súper controladora y pues él era un niño como con mamitis que no tenía como mucho poder de decisión y su carácter era muy blando. Entonces, bueno, se muere su esposa, queda viudo y conoce a Emma. Emma es nuestra protagonista, Emma Bovary, que es una chava que pues no tiene ni 17 años cuando conoce a Charles, y a Emma le gustaba muchísimo leer novelas, imaginarse aquellos romances de los libros que leía, que eran perfectos, apasionados, con los galanes súper guapos y escenas de amor y pasiones desenfrenadas, y pues ella siempre quería vivir algo así. Por eso es que dice, bueno, pues me voy a casar con Charles y seguramente voy a vivir un romance como el de mis libros, cosa que no sucede. Al poco tiempo se da cuenta que pues Charles es un hombre pues aburrido, promedio, mediocre, que no le da lo que ella busca y comienza a sentir ese estado de insatisfacción, ¿no? En el tema amoroso y pues ella busca en otros lugares lo que no encuentra con Charles. No voy a dar más detalles de esto. Y también otro punto que empieza a vivir Emma es que nunca está satisfecha con lo que tiene, principalmente en la parte amorosa y sexual, pero también con la parte económica, siempre pretende aparentar algo que no es. Y pues hay un mercader ahí en el pueblo, ¿no? Y entonces la contacta y se dedica a venderle pues todo lo que ella quiera, ¿no? Que alfombras, vestidos, joyas, todo le dice que sí, véndeme esto, consígueme esto, total, y termina endeudadísima. Entonces, todo este tipo de características hacen que, derivado de este libro, en psicología se haya derivado un término que se llama el bovarismo, que justo habla sobre estas personas que están en constante insatisfacción con la realidad y que siempre tratan de estar deseando vivir una vida que no pues le corresponde y que está muy lejana de su realidad. Este constante estado de insatisfacción
se llama pues el bovarismo. El libro, repito, toca temas de la salud mental en pleno 1800, lo cual celebro mucho. Nos pone como protagonista a una mujer con una personalidad fuerte, a una mujer altanera, una mujer que busca lo que ella quiere y que no se asusta por nada, que nada la detiene, y lo cual es muy plausible que un hombre en esos momentos haya dado tanta fuerza a un personaje femenino, cosa que no sucedía en mediados de 1800. La forma en cómo escribe Flaubert es magistral. Él estaba obsesionado con el estilo. En este libro se tardó 5 años en escribirlo porque estaba súper obsesionado en que fuera de forma excelente y perfecta. Madame Bovary, yo les recomiendo a todos y todas que de verdad lo tienen que leer por lo menos una vez en su vida. No, finalmente, un libro que me sacó de mi zona, pues no voy a decir de confort, tal vez sí. Estoy hablando de Stephen King con Misery. Es un escritor que pues yo había escuchado que le gusta mucho a muchísimas personas, que ha llegado a las masas. A ver, el señor a sus 76 años ha publicado más de 60 novelas, que la mayoría han sido adaptadas a la pantalla grande. La mayoría de los libros han sido bestsellers y las adaptaciones al cine súper éxitos en taquilla. Ha vendido casi 400 millones de libros alrededor del mundo, pues lo cual no es poca cosa. Se me ha dicho Stephen King para el Nobel, no, yo no lo vería para el Nobel. Yo creo que pues su éxito y la retribución ya la tiene del hitazo que se ha vuelto pues con sus libros y con las películas que derivan de su obra y pues que ha llegado a las masas. Si una persona a desarrollar el hábito de la lectura gracias a Stephen King, pues el trabajo ya está hecho, ¿no? Entonces, pues bueno, es el primer libro al que llego del autor. Fue por un club de lectura que también tengo y que dijeron, bueno, pues aquí en octubre, si queremos Spooky Season, vamos a leer algo de terror. El libro es un thriller psicológico. ¿Desde qué trata el libro? Tenemos al el escritor Paul Sheldon, que va en la carretera y tiene un accidente automovilístico bastante fuerte. Entonces hay una mujer que es una enfermera retirada y que le faltan varias tuercas, que se llama Annie Wilkes. Entonces ella, pues pasando también por la carretera, descubre este accidente y pues se acerca y descubre que es nada más y nada menos que el escritor que tanto admira. Entonces Annie es súper fanática de Paul, decide secuestrarlo y lo tiene durante muchos meses pues atado a la cama. Él tiene serias heridas en las piernas, lo cual le merma la movilidad. Y resulta que pues Annie Wilkes era súper fanática de Misery, que era la protagonista de esta saga que había escrito Paul Sheldon y que en el último libro él decide matar a la protagonista, lo cual no le pareció en lo mínimo a Annie Wilkes. Le dice, pues ahora vas a estar aquí y vas a escribir un nuevo libro en donde revivas a Misery porque yo la amo y es mi personaje favorito. Y él le dice, pues, ¿cómo crees? O sea, el personaje ya se murió, ya se vendió, ya toda la gente sabe que Misery está muerta. Pues no sé cómo le vas a hacer, pero la revives. Entonces le da una máquina de escribir súper creepy, que aparte no le funcionaban las letras, y ahí tienes a Paul tratando de reconstruir esta historia y de revivir a un personaje que ya había matado. Y en el Inter, pues pasa mucho tiempo, que se da cuenta que ella está loca, que no puede huir, evidentemente sabe que está secuestrado y que probablemente nunca saldrá de ahí, y pasan cosas súper creepy. De verdad que la descripción, el estilo de Stephen King, que es súper, súper descriptivo, sí te hace que se te erice la piel. Hay un par de escenas, se van a acordar de mí en La Rata, que de verdad, oh Dios, yo estaba llorando y estaba sufriendo. Entonces, bueno, pues no les voy a contar el final porque ya sería spoiler, pero pues sí me gustó, es un libro que sí me mantuvo a la orilla del asiento. Me hizo muy buena compañía en el avión ahora que fui a Río de Janeiro, me lo eché prácticamente ahí. Stephen King declara que lo asemeja con su adicción a las drogas y que pues él se identifica con el personaje principal de Paul Sheldon, que es un escritor, y pues no puede huir. ¿No? En el Mystery tenemos al escritor que está secuestrado por Annie, por esta enfermera loca, pero pues a la vez Stephen King durante los 80s y 90s padece una adicción muy fuerte al alcohol y a la cocaína, la cual pues desafortunadamente no podía salir, le fue muy difícil. Al final sí lo logró,
pero bueno, esto hace que este libro pues cobre mayor relevancia porque es una parte muy personal del escritor. Entonces, pues este libro yo le puse un 4. Y bueno, así estuvo mi recuento de lecturas de octubre, fue un gran mes. Les recomiendo todos los libros que leí. Afortunadamente no tuve ninguna decepción, todos los libros los terminé, todos los libros los disfruté, unos más que otros. Y pues bueno, las y los veo en el siguiente episodio y ya veremos qué vamos a leer en noviembre. Les mando un gran abrazo y felices lecturas.